Estéreo. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un programa más de Mono a Estéreo. Yo soy Arturo Uriza Yo soy Marcos Hassan. y en esta segunda emisión tenemos un tema que seguramente también nos meterá en algunos problemas con los fans, porque si hay algo interesante en este mundo de la música es ponerte en contra de un grupo de gente que sigue aferradamente a un artista, Marquitos, ¿no? El fandom está desatado hoy en día. Y creo que es algo además que ya no había yo visto en muchos años, ¿no? En muchos años no había visto un fandom tan intenso como el de algunos artistas contemporáneos, y el caso además específico de uno de los que vamos a hablar ahorita, que seguramente ya sabrán de quién estamos hablando porque está aquí atrás en la pantalla, es Chappell Roan. Es correcto. Tal cual es un fenómeno increíblemente grande a nivel mundial. Básicamente salió de la nada hace un año, tal vez un poco más de un año, y ya es lo que se le llama un household name, ya es un referente actual del pop, de la música en general. Creo que si no conocen a Chappell Roan, o si sus mamás y sus abuelitas todavía no conocen a Chappell Roan, denle un par de meses más y súper van a saber quién es. Pues bueno, ya hablamos un poquito, ¿no? De qué va el programa del día de hoy, de los temas. Obviamente este es nuestro tema central, pero les decía que es nuestro primer tema porque ya nos dimos cuenta también en el programa anterior que van apareciendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces tenemos una línea rectora, digamos, en estos episodios, en este podcast, y van apareciendo otras cuantas cosas interesantes que nos competen también en la música, ¿no, Marquitos? Y obviamente el tema de Chappell Roan es un pretexto también para hablar de algunas otras cuantas cosas que tienen que ver con cómo también se vuelve famoso un proyecto ahora, ¿no? 100%, creo que es lo más interesante, fans de Chappell Roan. Sé que les gusta mucho la música, las letras, el show, como podemos ver. Pero lo más interesante es eso, es cómo pasó de ser literal alguien que nadie escuchaba a llenar escenarios de festivales donde los mismos headliners ni siquiera juntan a tanta gente, ganar Grammys así muchísimo, vender un montón, ser escuchada por millones de personas, o sea, es como ya no es tan común saber de este tipo de casos, ¿no? De que no sabía de la existencia de tal persona hasta ayer y luego explosión masiva. Oye, pero ¿no sientes que más bien en estos últimos 2 años ha pasado algo medio así? Como que no sabes nada absolutamente de un artista y ¡pum! De repente es el artista más escuchado por una semana, ¿no? O sea, creo que pasó, por ejemplo, también aquí en México con Peso Pluma, ¿no? Uh-huh. Que Peso Pluma yo no lo tenía en el radar y en una semana era el artista más escuchado en México y parte de Estados Unidos, ¿no? Pasó un poquito con Bad Bunny, que a lo mejor llevaba un poquito más de tiempo, pero también explotó y de repente ¡pum! Siento que como que hay un par de casos en estos tiempos, como el de Chappell Roan, que van por ahí. Un poco sí, pero creo que tiene que ver que ya somos viejos y ya no estamos tan en contacto con ese tipo de artistas, porque, por ejemplo, lo de Bad Bunny, que es un artista que lleva ya más tiempo en esto, pues yo recuerdo que empezó con features en videos, sobre todo, de que de repente había así, sacaba Arcángel una canción o Farruko y ahí estaba Bad Bunny, ¿no? Y de repente
pues ya veías el video de Bad Bunny, también había un feature con quién sabe quién más, y esos videos se viralizaban poquito a poco, ¿no? Al principio no eran como 20 millones de personas, pero pues te llegaba al radar, ¿no? Y de repente, pues esta rola está cura, ¿no? Y te pasó tal vez un poco, a mí me pasó un poco con Peso Pluma igual, que empezó como, mira, está este vato con el mullet todo chistoso y sale con el Natanael y sale con este otro carnal de los correos tumbados. Pasó mucho más rápido porque en cuestión de semanas ya la de Ella Baila Sola estaba así en todos los restaurantes, bares del país. Sí. Y ya estaba en el programa de Jimmy Fallon y así, ¿no? Y creo que pasa eso, ¿no? Creo que lo más similar a Chappell Roan en el éxito, de este tipo de éxito a nivel grande, global, es Sabrina Carpenter, que básicamente es muy paralelo, excepto que Sabrina Carpenter lleva como 10 años tratando de pegar. Ajá. Y ahí ya tiene como un fandom pequeño, pero ya un built-in fandom, porque también viene de la maquinaria de Disney, de un poco como Ariana Grande también en su época, que ya Olivia Rodrigo también viene de ese mundo, y entonces cuando pegó, pues ya tenían fans, ¿no? Y empezó así poquito a poco, y con Chappell Roan es más como, no nada más es que salió casi de la nada, ya armada además de todo, o sea, no vimos como que hay el primer sencillo y todavía como que no tenía la imagen o empezó con un cover, ¿no? O sea, de repente vimos y ya era toda la imagen, toda la letra, todo el cotorreo, todo este show enorme, todas estas canciones y sobre todo lo apasionados que son los fans, o sea, como que eso se ve con cosas como de K-pop, ¿no? Y eso también son de grupos, artistas que llevan muchísimos años cultivando poco a poco este fandom global que es de millones de personas, pero ha sido un poco a poco y luego ya pues también pasa eso, ¿no? De que de repente de poquito en poquito y de repente ya se maximiza, ¿no? Y ya es como, ya no son 100 personas los que se vuelven fans, ya es de a 100,000 personas se volvieron fans, ¿no? Y creo que con Chappell Roan se saltó todo eso y ya. Y creo que tiene que ver tanto como en esto que te decía de empezó de que ya está armada, o sea, que llegó y ya parecía que ya estaba todo hecho el proyecto, y también un poco como esta historia que tiene atrás de ella, ¿no? Y esta personalidad que no se calla. Sí, y el cómo se viralizó además. Exactamente. ¿No? El cómo se viralizó. Hay varias cosas que analizar en esta situación. Estuve investigando un poquito y ella pertenece a una especie como de escuela en la que estuvo desde muy chica, desde muy niña, y que le llaman la escuela de los Grammys, ¿no? Que tiene que ver con la academia de los Grammys, y en donde están como dando cursos, cada año hacen estos encuentros donde van y tocan desde muy niños, y es prácticamente como lo que hace Disney también, que mencionabas, ¿no? Que están ahí como armando nuevos talentos para ver cuál de todos estos pega, como experimentando. Un poco siento que es como una fabriquita en donde están experimentando con diferentes productos y de repente dicen, creo que este puede funcionar, hay que moldearlo de tal forma, qué es lo que está de tendencia en el mundo y creo que por ahí lo podemos meter, ¿no? Entonces resulta que Chappell Roan fue parte de esta escuela en donde por muchos años estuvo ahí tocando y como que no pasaba nada hasta que pasó, ¿no? De repente explotó. Pero no sé qué tanto esto es como la lucha libre con el kayfabe y que le escribieron la historia o no. Yo quiero pensar que sí es real, pero es correcto, sí, yo también hice algo de investigación, sí viene de una escuela de que sí quiso ser popstar desde bien morrita y fue como la fueron moldeando y fue acá y aprendió esto y aprendió el otro y bla, bla, bla. Pero resulta que como que su personalidad no daba como para hacer la que le digan qué hacer y seguir la pauta y el guión, y entonces lo que pasó es que tenía un contrato, sacó unas rolas, sacó, sí creo que sacó algo formalmente, un EP creo. Y no pasó nada con ella.
La disquera dijo, pues, no sucedió, gracias por participar, chido. Se regresó a vivir con sus papás en casa de la verga, Michigan o no sé dónde, así en su pueblo, a su pueblo, y como que dijo, no, Nel, güey. Y creo que también tiene que ver que ella es LGBT, es lesbiana. Entonces muchas de sus canciones de amor, pues digo, todas sus canciones de amor no son como, no las quería hacer como para que se interpretaran con quien sea. Quería hablar de morras, sobre las morras con las que andaba y así, entonces no les parecía a los productores. Se regresó a su pueblo y dijo, no, Nel, sí quiero, esto sí quiero que sea mi vida, porque hasta creo que trabajó en un Dairy Queen, así de plano, así se fue hasta abajo. Ajá. Y entonces empezó a componer rolas, dijo, inclusive unas rolas que ya había compuesto, ya había hecho, dijo, pues yo pienso que están chidas. Y entonces pues regresó a Los Ángeles, empezó a shopear su demo y se encontró con el Daniel Nigro, que es el productor de Olivia Rodrigo, que es el que hizo que pegara a Olivia Rodrigo, que escribió las rolas, la produjo y todo. Entonces cuando llegó Chappell Roan dijo, me encanta tu cotorreo, está bien chido, nada más hay que afinar ciertas cositas, literal producir. Hizo este disco, el The Rise and Fall of Midwestern Princess, y lo que, o sea, literal se volvió viral, de que empezó a tocar showcitos en clubes, pero hacía estos shows de Lady Gaga meets Kiss meets estos shows enormes en lugares de 100 personas. Y entonces de repente se viralizó, subían los videos, los fans decían, esto está increíble. Pues empezó a tocar en más lugares, la invitaron a festivales y ella se volvió muy online y empezó a decirles a sus fans, oye, ¿saben qué? La verdad, este show, mi diseño del show va a ser con estos colores, esta paleta de colores. Entonces, si pueden ir vestidos de estos colores, estaría chingón. Y entonces la gente empezó a ir así. Y se me hizo como un caso de viralidad que pocas veces se ve, no por la cantidad o por qué tanto varo hubo, o qué tanto se movió, sino cómo respondió la gente, que sí respondió de una manera apasionada. De mono a estéreo. De mono a estéreo. Creo que tiene que ver con un diferenciador, ¿no? Hay algo que yo he estado viendo mucho en las redes sociales y en el cómo funcionan, por ejemplo, ciertos creadores de contenido, que es ahora como les llaman, ¿no? Que claro. No sé si incluso esto puede de alguna manera ser como también contenido, ¿no? Pero la idea es cómo agarras un pequeño diferenciador
y a partir de esto creas algo que periódicamente está dándole a la gente pues esta retribución de lo que buscan, ¿no? Claro. Y en el caso de la música está pasando un poco también, o está pasando mucho, ¿no? Habrá que ver cómo se va ajustando. Ya tuvimos un ejemplo cercano también aquí en México hace algunas semanas, ¿no? Con el caso de Macario, que no vamos a ahondar mucho en eso, pero es un ejemplo de aquí, ¿no? Es un ejemplo de aquí, con gente además de un círculo cercano, ¿no? Porque todos estamos a una persona de distancia de él, prácticamente. Con Chappell Roan, ¿no? Probablemente estemos como a las 7 que nos tocan. Entonces, creo que mucha de la diferencia que tuvo ella en cómo se fue colocando es que justo agarró una diferencia, todo esto que mencionas, y la fue explotando y fue explotando. Pero también, ahí mi pregunta es, ¿qué tanto va a funcionar a posteriori, no? Ajá, bueno, creo que también tiene que ver con que ya las redes ya no funcionan como antes. O sea, ser viral ya era muy diferente hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años inclusive. Porque pues, hay ejemplos de viral, de artistas que pegaron por viralizarse. Por ejemplo, está este pedo de OK Go, ¿no? De que hacían estos videos que tenías que ver el video en YouTube, chasqueros, ¿no? Sí. Como Rebecca Black y Friday, o inclusive Carly Rae Jepsen con Call Me Maybe, que era como, pues es que está cagado, entonces se lo mandaban a un güey, la chingada. O por otro lado está esto del TikTok, que literal empezó con estos, de los retos, de los bailecitos, ¿no? Hasta hace poco, inclusive Charlie XCX con este disco de Brad tuvo un reto de bailecito, ¿no? Pero pues ya era como más de... vamos a hacer esto en conciertos, o sea, para que el público se integre, no sé qué. Pero justo como que yo siento que las redes antes, como tú curabas tu algoritmo y tú decías, yo quiero seguir a tal persona o lo que sea, era más fácil que te pasaran este video de OK Go o que vieras el challenge de no sé qué chingadera con la canción nueva de Drake o lo que sea, ¿no? Y ahora, como están tratando de controlar tanto las redes, bueno, todo el internet, básicamente, no vamos a decir las redes sociales, o sea, quieren controlar todo, lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes, lo que comentas, lo que dejas de comentar, todo está controlado. Entonces, cada vez es más difícil para alguien, o sea, de personas que conocemos de a una distancia o de dos a distancia, de pegar, ¿no? Y a mí me sonaba un poco que lo de Chappell Roan es como si, no sé, si viviéramos en Los Ángeles, tal vez sí hubiéramos estado a una o dos personas de distancia, pero justo como que logró que el For You, la pestañita del algoritmo, fuera canalizándose, ¿no? Y ajá, o sea, como preguntabas, ¿qué tanto se va a poder hacer en el futuro? No lo sé, o sea, estoy como... ¿Cómo podría pasar a menos que literal llegaras a las oficinas de TikTok en China y dijeras, ayúdame padrino, échame la mano, ¿no? Ir con Elon Musk y decirle, sí, soy un pinche nazi, cabrón, por favor, méteme ahí, güey. Sí, ¿no? Y justo es eso. ¿Cómo puedes ahora viralizar algo? Se siente que ya hay un control muy específico de las industrias, de lo que en algún punto parecía como un terreno libre, ¿no? Como si llegaran a justamente a decir, bueno, aquí no vive nadie, yo voy a poner mi casa ahí. Y esa casa era la primera casa y de repente llegaba alguien más y ponía una casa más chiquita y tú ya le habías echado un segundo piso a tu casa. Y hubo un momento en el que tu casa ya era un castillo y los demás pues ya eran pequeñas ahí cositas, ¿no? Y entonces... Para mí, toda esta cuestión de artistas como Chappell Roan tiene mucho que ver con eso. El cómo la industria se está regenerando y está readaptándose más allá de, ay, mira, le echó muchas ganas Chappell Roan y lo logró, ¿no? Sino más bien, la industria musical siempre tiene esto, ¿no? Siempre lo ha tenido. Vamos a poner a una persona de ejemplo, porque tenemos que mantener el sueño vivo, ¿no? Sí. Entonces... Para que todo esto funcione, para que la gente siga consumiendo, siga comprando los discos, sigan estudiando toda la infraestructura del cómo se hace la música y cómo se trabaja alrededor de la música, necesitamos tener uno de estos ejemplos de una chica LGBT que viene de la comunidad LGBT que vendía helados, ¿no? De alguien que trabajaba en el servicio de limpia de la ciudad,
de alguien que era el underdog, ¿no? Del rapero que vivía en el barrio, del rockero que también vivía en un trailer park, ¿no? O sea, es como la misma historia repitiéndose. Sí. Solo que ahora están utilizando el medio de una manera un poco diferente, ¿no? Sí, que estoy de acuerdo porque, pero esto siempre ha existido. Uh-huh. No, siempre, o sea, toda la vida, los Beatles, siendo güeyes de un pinche pueblo de portero ahí, el puerto de Liverpool, y que fueron a chingarse a Alemania a tocar covers y... Sí. Y pues ahora ya pegaron mis chavos, ¿no? Hendrix, que nadie lo pelaba y siempre era ahí el chalán de la guitarra y de repente se dieron cuenta que era un gran virtuoso, ¿no? O sea, eso pasa una y otra vez, ¿no? O sea, creo que, eso es literal los cimientos por los que está fundada la industria disquera, ¿no? Sí. Ahora creo que no sé, o sea, se ve chafa porque cada vez es más difícil que alguien que no tenga este tipo de historia pueda ni siquiera viralizarse. O sea, ¿cómo das a conocer tu arte a través de los canales que están disponibles para ti? O sea, porque los canales que están disponibles para ti ya ni siquiera son viables a mi perspectiva, ¿no? O sea, que avienta tu rola a las plataformas de streaming, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, ¿no? O sea, porque pues, ¿cuántas son las canciones que se suben diarios? ¿100,000? ¿200,000? Hay un sí. Es una cifra verdadera. Uh-huh. Sí. Como 100,000 o 200,000 canciones diarias. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a pegar? Y entonces lo haces con una agregadora que, por cierto, no puedes meter tu rola a plataformas de streaming si no es con una agregadora. Uh-huh. Le pagas para que te promueva en unas playlists. Pues, de todas formas, ¿cómo va a llegar la gente a este playlist? Porque cuando te metes a Spotify o donde sea, ellos ya te escogieron qué playlist vas a escuchar. Y no puedes tampoco hacer tu video, o sea, ni siquiera algo como las bandas de hardcore que tocan en el Denny's o en el Burger King. Ajá. Y eso ya se vuelven tan virales porque ya es muy difícil que la gente que se le va a hacer cagado ver eso, va a llegar a eso. O sea, tal vez en una reunión, ¿no vieron esta banda de hardcore que tocó en una pescadería, güey? Nada más así, porque de llegar orgánicamente ya no está pasando. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Ves algún futuro o alguna vía en la que un artista, no importa de qué género, pueda dar a conocer su arte a través de, pues, del internet? De mono a estéreo. Yo creo, y esto le tengo que dar el mérito de esta idea a una persona en específico, que le mando un saludo al buen Chalino. Hace un par de años platicábamos sobre cómo configurar este tipo de cosas para que justamente tuvieran más alcance. Y él, en su perspectiva, no sé si menos optimista, yo lo veo al contrario, yo lo veo como algo muy optimista. Me decía, siento que en un futuro muy inmediato vamos a estar haciendo música nada más para nuestros amigos, para que la escuchen nuestros amigos. Y entonces es algo que se me quedó muy grabado y yo lo he tratado de compartir con mucha gente que me pregunta, por mi experiencia en medios, que cómo le pueden hacer para que tengan mucho más alcance, ¿no? Y de entrada les digo, piensa en dos cosas. La primera es, tienes que hacer la música que a ti te guste. No importa lo que sea. Si te gustan los corridos, el rap, el reggaetón, haz algo que a ti te guste para empezar. Y después, por una forma muy natural de cómo se hacen las estructuras sociales, seguramente tu grupo de amigos va a tener intereses similares. O algunos de tus amigos. Compártelo con ellos primero. Uh-huh. Y después, a partir de eso, hazte una estrategia que a ti te convenga, como, bueno, quiero hacer esta canción, voy a hacerle un video, voy a promoverla pegando pósters, flyers, pero piensa primero en una comunidad chiquita, ¿no? ¿Cómo vas a acercarle tu música a la gente que está alrededor de ti? Más allá de pensar, híjole, yo vivo aquí en Ecatepec y quiero que me escuchen en el Reino Unido, ¿no? Pues no, te va a llevar toda tu vida configurar eso. Entonces, para mí es,
Ya tenemos una inmediatez en redes sociales, ¿no? Ya tenemos estos pequeños grupos. Tratar de conectar con esos grupos y además yo me he dado cuenta que lo tienes que hacer desde la individualidad, ¿no? Casi que cuando invitas a una persona a una fiesta, como a decirle, escríbele a tu compadre y dile, oye, fíjate que tengo esto, ojalá y lo puedas escuchar, ¿no? Y posteriormente, si te gusta, pues ya vemos qué onda, puedes compartirlo o no, ¿no? Sin que haya esta intención de que realmente peguen tus cosas, ¿no? Creo que lo primero y lo más importante es crear comunidad y buscar también las comunidades que están cercanas a ti, ¿no? No lo había considerado en absoluto, pero he pensado en eso muy seriamente porque he oído mucho de gente, sobre todo gente que tiene que ver con el punk y con la escena alternativa de Inglaterra, Estados Unidos en los 80s, que ahora los entrevistan y les dicen, no, pues cómo ves la cosa, bla, bla, bla. Y algo que lamentan mucho es que hoy en día no hay escenas locales o escenas regionales. Y así te dicen, por ejemplo, en el hardcore, dices, había una escena de hardcore de Los Ángeles que sonaban de una manera. No todas las bandas suenan igual, por supuesto, pero hay ciertas características que las unían, que era muy diferente a la escena de Washington, D.C., que era la escena de Minor Threat y de SOA y de todas estas bandas que tocaban súper rápido y austero y tres acordes y el grito y así, ¿no? Que muy diferente a la escena de Nueva York, que se evolucionó a este hardcore cholo pesado, ¿no? Más metaloso, ¿no? Que muy diferente a la escena, a todas estas escenas, ¿no? O la de Seattle, ¿no? Que evolucionó en el grunge. Y todos ellos dicen, es que ibas a estos shows como banda, girando, tocando en esos nichos, en esos pequeños lugares e ibas viendo cómo sonaban diferente las bandas y cómo cada público se comportaba diferente y decía, bueno, es que eso es lo que hacía que evolucionara literal, como te lo estoy diciendo, que existiera el grunge, ¿no? Y que la escena de Washington D.C. dio esta escena del emo core, que pues fue Rites of Spring y Fugazi, que vinieron muy de una individualidad, como dices, tal vez una individualidad colectiva, regional. Y siento, reflexionando en eso, que toda esta apertura masiva que nos ha dado el internet y las redes sociales y estar en contacto con gente de Malasia o de Dinamarca o del Congo, que está increíble y que ha sido increíble para todos los que somos clavados de la música, que podemos escuchar a un Doom Mokhtar o podemos escuchar a proyectos japoneses y casi en tiempo real y podemos apreciar su música, pero justo entre que hay tanta apertura y de que ya se está cerrando para que nosotros no tengamos para que nada más tengamos la ilusión de escoger, más que de verdad poder escoger lo que podemos escuchar y hacer y sentir y todo eso, creo que va a provocar una reacción contraria y vamos a responder a eso, vamos a ir y buscar lo que podemos palpar y escoger directamente, y no va a ser a través del internet, va a ser a través de nuestros compas, va a ser a través de el venue local. Vamos a ver quién va a tocar en la esquina o a 2 colonias de distancia, y tal vez tú que eres de Puebla me vas a recomendar bandas de Puebla, como que siempre ha pasado, ¿no? Pero ya no va a ser como que esta banda la van a entrevistar en un medio y esa entrevista la vamos a encontrar a través de estas viralidades, ¿no? Siento que va por ahí, o sea, la liga ya está tan estirada que va a reventar, bueno, más que reventar, se va a regresar, se va a contraer. Y creo que eso es a lo que vamos, inclusive yo creo que vamos a tener el fenómeno que teníamos en los 90s del pop, pues regional, ¿no? Nuestra fiesta chistosita, ¿no? De que pues, fuera de México nadie topa Cava, nadie topa OV7, o sea, tal vez en algunos países latinoamericanos los topan, pero no es así. O en Argentina, que tienen estas bandas como Los Redondos y como Ratones Paranoicos. Los Ratones Paranoicos, que llenan cabrona, y nosotros, como tal vez algún clavado super fan de Soda Stereo empezó a investigar esa escena, pero no es algo que para nosotros, ¿no? Entonces creo que para ahí va el asunto.
mono, hay stereo. Todo ahorita se siente muy homogéneo gracias al internet. Y esto que mencionabas, por ejemplo, de cómo había en ciertos lugares punk de California, punk del norte de Estados Unidos, punk de Inglaterra, y todos tenían un diferenciador y un sonido. Así va a empezar a pasar aquí también, ¿no? La gente que hace música electrónica en el norte del país, en el centro, en Oaxaca, en Puebla, en Ciudad de México, que es la más cosmopolita de todas las ciudades de México, ¿no? Quiero ver qué es lo que sucede con eso y cómo a partir de todos estos pequeños puntos se va nutriendo, ¿no? Claro. Seguramente si hay 10 personas aquí en Ciudad de México a las que les gusta lo que haces como músico, vas a encontrar otras 2 en Aguascalientes, Claro. otras 2 en Chiapas, otras 2 en X, ¿no? Y cuando veas ya son 50 personas, ¿no? Y 50 personas ya es un buen de personas. La neta. Parece que no, porque nos han vendido esta idea de que tenemos que estar en un concierto así, ¿no? Tenemos que estar frente a audiencias, pero eso la neta es que es una fantasía. Sí, ¿no? 100%. Y creo que la cuestión es, vamos a hacer de verdad comunidades para conectar a través del arte y no tanto con esta esperanza, pues, de que vamos a hacernos millonarios, ¿no? De eso no se trata la música. Sí, no. Y cada vez va a haber menos casos de gente que se vuelve millonaria por hacer arte. Sí. En general, no sé si viste que el director de Brutalist, que ahorita está Ujú. súper premiada, y dice que el vato no puede pagar la renta. Literal no tiene el varo para completar para su renta, entonces está cabrón. Y lleva años, ¿no? Y lleva años, o sea, no es su primera película. Sí, ¿no? Tiene buenas películas, además. Ajá. Bueno, antes de que terminemos ya, esta es la última pregunta. ¿A ti te gusta Chapel Roan? A mí no me gusta Chapel Roan y es una desgracia porque, mira, cada tanto, cuando aparecen estos fenómenos, los escucho. O sea, trato de no tener prejuicios Ujú. y entonces los escucho los discos, busco los videos y trato de buscarlos en vivo. Ujú. Y hay cosas con las que de plano no conecto, ¿no? Y no estoy diciendo que ella sea mala, pero por ahí cometieron algunos errores al vendérmela y al como describir lo que hace y decían, es que es la nueva Kate Bush. Primer error, ¿no? Porque a mí me encanta Kate Bush, es de mis cantantes favoritos, o sea, está en mi top 5 de cantantes, ¿no? Y entonces cuando la escuché dije, entiendo por qué la gente lo está diciendo, pero no es, ¿no? Y entonces creo que tiene un valor para la música pop ahorita por todo el discurso que trae, ¿no? Como justo de ser una chica lesbiana, parte de la comunidad LGBT, que es muy divertida, que busca cierto tipo de espectáculo, pero no conecté. Porque al final del día siento que sigue sonando exactamente a todo lo que suena el pop de estos últimos 5 años, ¿no? Ok, sí lo veo. Para mí es, digamos que sí sentí la división generacional cuando escuché a Chapel Roan, porque vi los elementos. A mí me encanta el pop, así, el pop desde, no sé, por poner algo así muy general, pero desde lo de Max Martin hasta Carly Rae Jepsen, Charlie XCX, me encanta el pop. O sea, hay mucho del pop que no me gusta todo el pop, toda la gente que hace pop, pero me gusta mucho del pop. Y cuando escuché sobre el hype de Chapel Roan, dije, bueno, vamos a ver, aquí está. Y sí sentí como, entiendo por qué, pero no lo conecté. O sea, como que no conecté, lo vi como todo como a través de de un aparador, ¿no? A través de un vidrio, ¿no? Como que veo por qué y pues qué chido que se están divirtiendo los jovencitos. Pero, ajá, no conecté, pero debo decir que la de Good Luck Babe sí me atrapó, y veo por qué es como el hit, o uno de sus más grandes hits. O sea, tiene unos hooks fuertes, buenos, y también creo que mi problema con que no me gusta Chapel Roan es que yo ya estoy harto que sigan haciendo música de los 80s, o pop de los 80s. Ya estoy harto de otra vez, es que es otra vez de Killers. Es otra vez, no sé, o sea, creo que el ejemplo más claro para mí es The Killers, porque ellos suenan a Outfield o a Duran Duran, como si todavía siguieran haciendo el mismo tipo de música que hacían en el 85. Y ese como apretón que tiene la industria de no, ya no le muevas, este es el sonido del pop, ya estuvo. Y creo que la industria no sabe para dónde ir, porque cuando han tratado de hacer algo diferente y dicen como que no, espérate, Maneskin. No, espérate, Imagine Dragons.
Sí, no. Está muy terrible, o sea, es muy popular, pero no se traduce a que ya se vuelva el nuevo sonido del pop. Regresan al 85. Sí. A Michael Jackson, Duran Duran, Madonna, Prince, etcétera. Y pues, todo eso, muchas canciones me gustan, todo eso, hay proyectos, artistas de eso que me encantan y que los sigo escuchando. Nada más no quiero más de eso. Sí. Ya. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay una pequeña acotación, Charlie XCX. Ella sí me gusta. Charlie XCX es que sí está a la vanguardia. Sí. Y creo que lo sabe y creo que ha tratado de estar dentro del mainstream y cada que trata, como que no lo logra y dice, bueno, no me importa, me voy a regresar a hacer mis cosas raras que no son tan raras porque tiene esta vena pop que no pueden negar y lo hace muy bien, pero lo mantiene fresco y lo hace porque eso es lo que quiere y o sea, como artista, no lo estoy diciendo como personal, mi amiga personal Charlie XCX, que la conozco, mi amiga personal, sino que se nota que esa es como su ímpetu de hacer las cosas, inclusive cuando escribe canciones como para Camila Cabello, por ejemplo, o para Addison Rae, ¿no? Estos proyectos que son totalmente para vender, no lo digo de manera despectiva, sino es pues, su chamba y es a lo que va ese tipo de pop. Y como que la Charlie dice, mira, esta rola va a pegar, pero tiene algo ahí como rarito porque pues así es esta morra. Sí. Y eso, tener esa individualidad y esa personalidad, imprimirla en la música es raro hoy en día y creo que también es por lo que Chappell Roan ha podido conectar tanto, aunque en general no haya cambiado en gran parte, en esos detalles creo que es donde conecta con sus escuchas. Sí, totalmente. Bueno, pues cerramos por hoy el tema y les invitamos, ya saben, a que nos sigan en las redes sociales y por ahí un like, compartir lo que decíamos en el programa pasado también, ¿no, Marquitos? Sí, sobre todo platicarle a la gente que saben que se van a clavar en este tema, fans de Chappell Roan, gente que odia a Chappell Roan, si conocen y dicen, mira, me gustó lo que platicaron estos compas, échale una oída, échale un vistazo a este video, lo apreciaríamos muchísimo. Y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias, soy Marcos Hassan. Arturo Uriza, adiós. De mono a estéreo.